bajaron por Capira, las llanuras del Pacífico, fueron a Chiú, Natá, y se encontraron con las tropas, los guerreros del cacique Antatará o Parita, cerca del río La Villa, que vamos a ver ahora, y los indios los desbarataron, recuperaron todo el oro que habían cogido en el viaje, y Badajoz regresó a Santa María sin oro y limpio. Y al año siguiente mandaron otra expedición a mando de Gaspar de Espinosa, que trajo por primera vez caballos y artillería, y lograron conquistar rápidamente el cacicazgo de Natá, y se establecieron en Natá a partir de 1516. Bajaron por la costa, otra vez el cacique Antatará salió a pelear con ellos en un pantano. Los españoles describen bastante bien el área de la batalla. Esta vez los españoles salieron victoriosos. Dicen que el cacique Antatará se replegó a un cerro que tenía un despeñadero en un costado, y nosotros creemos que, según las descripciones de los españoles, este cerro es el Cerro Juan Díaz que vamos a visitar ahora. Y dicen los españoles que el cacique Antatará tenía dos asentamientos, el asiento viejo y el asiento nuevo. Y otra vez, según las descripciones de los españoles, creemos que el asiento viejo de Antatará es este mismo Cerro Juan Díaz. Natá, al cacique Natá lo agarraron, pero él se escapó y se refugió en la montaña, y no se supo más nada de él. Urracá, Trota y otros caciques de las montañas de Veraguas siguieron hostigando a los españoles. En 1527, Urracá logró destruir y quemar la ciudad de Natá. Pero poco a poco los españoles se asentaron en esta zona, y muy temprano comenzaron a criar ganado, porque recuerden también que toda esta zona que ven ahora son sabanas muy antiguas. Las perforaciones hechas por Dolores Piperno y Conenbo en La Yeguada y en Monte Oscuro en Capira han señalado claramente que esta zona de Panamá, como 5.000 años antes de Cristo, está ya completamente deforestado. Estamos hablando de sabanas muy antiguas, y el ganado europeo se adaptó muy bien a los herbazales y vegas de las provincias centrales de Panamá. Ya por 1530 las crónicas nos dicen que muchos ganaderos españoles tenían fincas muy grandes a orillas del río Parita, La Villa y Grande en Coclé. Después de de despoblamiento, o sea que después de la conquista hubo un despoblamiento, el 90% de la población indígena desapareció en 50 años. Y los españoles además enviaron a muchos esclavos a otros países. Las crónicas nos dicen que Espinosa por 1530 mandó a 10.000 esclavos panameños de esta zona de Parita al Perú, por ejemplo. O sea que el despoblamiento, las enfermedades, el mestizaje dejaron esta zona sin indígenas. ¿Qué hicieron los españoles? Trajeron esclavos indígenas de otras partes. Hay listas de esclavos de 1530 que nos dan los nombres de indígenas de Nicaragua, de Venezuela. Y es muy interesante que ahora que están haciendo excavaciones en Panamá Viejo, y recientemente las hicieron en Natá también, hay materiales arqueológicos ahí, y los veremos también en Cerro Juan Díaz, que representan el inicio de la colonización española. O sea que los indios siguieron haciendo cerámica, siguieron viviendo a la usanza antigua, pero ya eran indígenas, o sea, nativos mezclados con otros grupos traídos de afuera. 1549 se funda la Villa de los Santos. Fue el segundo pueblo fundado por los españoles, y junto con Natá se convirtió en el granero de la ciudad de Panamá. Y los españoles, cuando se establecieron en las minas de oro,
de Veraguas en 1559, Natá y Los Santos proveyeron de carne al asentamiento minero de Concepción, donde había unos 100 españoles y 7,000 esclavos negros. O sea que estos dos pueblos, Natá y Los Santos, en el siglo XVI, eran muy ricos debido al papel que desempeñaban como para aprovisionar los asentamientos mineros y ganaderos de Veraguas. Entonces, mientras esperamos a Luis, si quieren visitar la iglesia, ¿verdad? No podemos entrar en el Museo de la Nacionalidad porque está cerrado. ¿Les parece buena idea? Sí. Si quieren meterse en la iglesia un rato, esperamos media hora, nos reunimos aquí en media hora y vamos al sitio arqueológico. Bueno, pues. 575, que nos dice que allí había 100 indios todavía criando ganado y cultivando maíz. Y creemos también que Cúbita y Cerro Juan Díaz son el mismo asentamiento. Entonces hay una referencia en una crónica de 1530 a que el capataz de una finca muy grande en la boca del río La Villa se llamaba Juan Díaz. Así que suponemos que el nombre del cerro se remonta al tiempo de la colonia. Entonces hay que recordar también que esta zona estaba llena de gente. O sea que el sitio que vamos a visitar ahora era una aldea con tal vez 2,000 personas. Y en todos estos valles fértiles, donde hay muy buenos suelos para cultivar maíz y yuca. Los españoles, cuando llegaron acá al río La Villa, esto lo llamaron el río de los maizales. Y dicen que ahí los indios sembraban mucho maíz y mucha yuca, porque el maíz y la yuca son, desde un punto de vista alimenticio, complementarios, porque el maíz tiene mucha proteína y la yuca no. La yuca prospera bien en suelos más pobres. Entonces, todos estos caciques aquí de la bahía de Parita aprovechaban los suelos fértiles y también los recursos estuarinos, tanto pescado como aves playeras y moluscos. Cuando Espinosa llegó aquí a Taborén, en esta zona, él dice que los indios en 2 horas sacaron 2,000 arrobas de pescado. Y en todos los sitios por aquí es impresionante la cantidad de huesos de animales marinos que encontramos. Y una vez nosotros hicimos una investigación, en vista de que en los sitios arqueológicos nunca encontramos artefactos de pesca, nunca, no encontramos anzuelos ni pesas de red. O sea, supusimos que los indios usaban trampas, aprovechando las mareas. Entonces, a fin de determinar cuáles especies se pueden atrapar en esta forma en los estuarios, en qué proporciones, estudiamos una trampa en un estuario cerca de Agua Dulce. Y durante 2 años, ese trabajo lo hice con Gonzalo Tapia, que estaba en la Universidad de Panamá. Y realmente casi todas las especies de peces que encontramos en estos sitios arqueológicos por aquí pueden ser atrapadas en estas trampas o atajos que aprovechan la marea. O sea, el pescado entra con la marea, la trampa es semicircular, cuando baja la marea entonces el pescado queda atrapado allí. Y la arqueología nos dice que como unos 500 años antes de Cristo, los indios comienzan a ocupar todas estas zonas estuarinas y poco a poco se establecen aldeas en la costa de la Bahía de Parita, en el Golfo de Montijo también. ¿Qué época? Como el área es poblada unos 9,000 años antes de Cristo. Entonces al principio los indios viven en asentamientos dispersos en las estribaciones en la montaña, cultivando plantas, cazando, recogiendo frutas silvestres. Pero ya como unos 500 años antes de Cristo es cuando vemos la nuclearización de la población, la aldearización. O sea que ya comienzan a vivir en asentamientos nucleados en las zonas más fértiles, o en valles montanos, o en la costa, cerca de los estuarios más productivos. Y veremos en Cerro Juan Díaz que cuando Espinosa llegó en 1517, dice haber encontrado al cacique Antatarao Parita ya muerto, ya arreglado para ser enterrado, con
telas de algodón. Él estaba envuelto en varias capas de telas de algodón, con todo su atuendo de oro. Y lo describen con muchos detalles. 1517. Dicen que él estaba en un lío luengo, en una cama alargada, tendido ahí, con porque a veces, o sea, si bien nosotros encontramos fibras de algodón en las excavaciones, no tienen colores, se han perdido. Entonces, cuando vemos la cerámica policromada, esto podemos comprender cómo esos dibujos se adaptaban muy bien a los textiles de algodón. Y sabemos que el algodón se estaba usando ya como 800 años después de Cristo. Ahí estaba Parita. Por supuesto, los españoles se quedaron con todo, ¿no? Pero en este momento en el cerro, ustedes verán que Diana, la colombiana, está despejando una casa. Es un piso de arcilla completamente redondo con las huellas de los postes. O sea, no es muy romántico, pero es una estructura redonda y no tiene basura doméstica asociada. Y nosotros pensamos que tal vez sea una casa mortuoria, que según la descripción española, esto era usada para guardar el cadáver ya disecado, ¿no? de los ancestros. Y en Cerro Juan Díaz también encontramos hornos que probablemente se usaban para disecar los cadáveres. O sea, a los indios les gustaba preservar los cuerpos de sus ancestros durante mucho tiempo antes de enterrarlos. Y eso lo hacían, según Balboa, cuando llegó al pueblo de Comobre, lo hacían disecando. O sea, ponían el cadáver sobre un fogón y recogían la grasa del cuerpo en vasijas. Entonces esperaban que el cuerpo estuviera completamente disecado, o a veces lo dejaban en un cadalso a la intemperie para que la carne se pudriera. Después recogían los huesos, entonces los envolvían en paños de tela, de algodón o de corteza, y después enterraban a los muertos en forma secundaria. Y vamos a darles más información sobre los ritos fúnebres cuando llegamos al sitio, ¿sí? De la población precolombina en pueblitos cercanos para poder catequizarlos, para poder convertirlos bien al catolicismo. Establecieron pueblos en Parita, Santa María y en Cúbita. Y según las crónicas españolas, nosotros aquí vivían unas 100 personas en 1575. O sea, nosotros creemos que este es el pueblo de Cúbita y hemos encontrado cerámica española en la excavación en la cima del cerro. Yo voy a pedirle a Luis que haga un recuento de las excavaciones, por qué estamos aquí, y después pasamos a ver. Tenemos en este momento dos frentes abiertos. Benoit Desjardins, ¿dónde está? Bueno, en este momento están trabajando 3 arqueólogos en el sitio. Luis Sánchez de Costa Rica, que llegó aquí en 1992. Él regresó a Costa Rica, ¿cuándo fue, Luis? En el 95. En el 95 para hacer su tesis de licenciatura. Es una tesis voluminosa sobre la cerámica del sitio. Diana estuvo aquí también, pasó 2 años aquí trabajando con un japonés, Koichi Udagawa, que fue prestado por el servicio japonés de voluntarios. Diana hizo una tesis aún más gruesa que la de Luis sobre el aprovechamiento de la fauna, y ella está excavando en una estructura que podría ser una casa mortuoria en la cima del cerro. Alguien me preguntó cómo nosotros, o sea, por qué nosotros estamos trabajando aquí. Porque en 1989 los huaqueros le cayeron al sitio. Alguien encontró una tumba con muchísimas piezas de oro. Marcela Camargo, que fue directora de Patrimonio Histórico, que me pidió que viniera aquí un domingo en 1989. Resulta que el director de las cuadrillas de huaqueros era el capitán del cuartel en Las Tablas, y cuando yo fui a reclamarle que estaban desbaratando el sitio, quiso meterme preso. Y yo había pasado 4 días en la cárcel de Las Tablas en 1971 y realmente no quise regresar.
Regresé a Panamá y Marcela me imploró que buscara fondos para hacer una investigación a largo plazo. El martes en el Smithsonian voy a dar un seminario sobre arqueología en el que voy a dar bastante detalle sobre las excavaciones aquí en el sitio. Pero una de las razones principales por las que nos hemos quedado aquí es que un sitio como este, que es muy complejo, también esto da muchos datos. Es un sitio muy productivo y yo espero que ustedes aprecien lo mucho que ha aportado este sitio a la arqueología de Panamá cuando ven las excavaciones y conversando con nosotros, porque ustedes son un grupo bastante numeroso y realmente yo creo que es mejor que ustedes vean con sus propios ojos qué es lo que estamos haciendo en el cerro. Así que brevemente, Luis, si tú puedes hacer un resumen de las excavaciones y pasamos a ver la excavación de Benoit. Bueno, el sitio arqueológico no solamente es el cerro, la loma, que no es una loma muy grande, sino que es un área bastante más grande a ambos lados del río La Villa, ¿verdad? El río La Villa viene bajando por ahí, hace una gran curva formando un valle y después se devuelve nuevamente y sale por lado atrás del sitio hasta desembocar a unos 5 kilómetros más o menos del sitio. Cuando ustedes vayan, cuando suban ahora desde la cima, van a poder apreciar en el horizonte la bahía de Parita. Bueno, nosotros llegamos acá en el año 92, como decía Richard, por medio de una beca de corto plazo. Mi compañero Adrián Badilla y yo, para hacer un reconocimiento o una prospección inicial del sitio. Hicimos un recorrido por el área del cerro especialmente. La primera impresión que nos dio, que da el sitio es la grande destrucción que tiene, ¿no? Pozos de guaqueros por todo lado, ¿no? Entonces nosotros decidimos que una estrategia conveniente que pudiéramos utilizar para hacer una evaluación preliminar del sitio era aprovecharnos de esos huecos que dejaban las paredes expuestas, donde podía verse la estratificación de las diferentes épocas de ocupación del sitio. Entonces seleccionamos algunos pozos más profundos, los limpiamos y comenzamos a definir unas 4 o 5 áreas donde hicimos pequeñas pruebas, pequeñas excavaciones, lo que nosotros llamamos calas verticales. Una cala vertical le permite a uno observar a grosso modo, observando el contenido de cada una de las capas sobrepuestas, de cuál ha sido la edad de la historia de ocupación del sitio. Con base en esa información, del año 92, dimos una idea preliminar de que el sitio había sido ocupado por más de 1500 años. Identificamos áreas de basureros domésticos, identificamos otras zonas en la ladera, cerca de la pendiente de los sitios con gran concentración de ceniza y muchos desperdicios. Identificamos también áreas funerarias aquí en la parte baja, e inclusive excavamos dos tumbas, ¿no? Con esa información entonces Richard buscó financiamiento para seguir el proyecto. En el año 93 decidimos hacer lo que hasta el momento ha sido la excavación más grande, que la ubicamos en una plataforma que está ubicada fases de enterramiento de diferentes épocas. Yo voy a pasarles algunas fotos aquí de esa primera fase de entierros. Voy a pasarles primero 2 mapas, ¿no? Para que se vayan ubicando, 3 mapas, para que se vayan ubicando. Y esta primera fase que mencionó Luis, voy a mostrarles aquí algunas fotos, ¿no? del tipo de entierros y artefactos. Porque hay que recordar que en una excavación arqueológica tenemos que tapar constantemente lo que encontramos. Dale. Entonces, las tumbas más antiguas que encontramos eran tumbas bien interesantes. Encontramos en la tumba 1, no sé si por ahí está la fotografía, de todos modos yo voy a buscarla aquí entre mis... ¿Qué está pasando ahí, Luis? Esta es la tumba número 1.
los indígenas cavaron una fosa no muy profunda, rectangular, y colocaron por lo menos 2 personas, un adulto y una persona más joven, tal vez un infante, y les colocaron algunas ofrendas de artefactos suntuarios, ¿no? Entre estas ofrendas destacan, por ejemplo, 2 placas de oro con espirales divergentes. Aquí están las placas de oro para que las vean. Eso lo tienen ustedes, Richard. ¿Eso dónde Está está? en el Museo de En la Antropología. actualidad está en el Museo Antropológico de Exhibición, sí. Mira, yo quiero, discúlpeme, yo quiero aclarar algo aquí porque en cuanto a las piezas, o sea, ¿qué hacemos con las piezas? Todas las piezas que son museables van al laboratorio del museo o el mío, donde son restaurados por Aureliano Valencia y por Jacinto Almendez, que trabaja con metales. Después esas piezas ya restauradas se guardan o en mi laboratorio o en el Museo de Antropología. En vista de que el museo está cerrado, todas las piezas en este momento están en mi laboratorio, porque el objetivo de esta excavación uno de los objetivos es dejar en Los Santos un museo de arqueología decentemente planeado, ¿no? Entonces ustedes vieron el estado en el que se encuentra el Museo de la Nacionalidad. O sea que quise decir eso porque aquí en el pueblo todavía hay mucho bochinche acerca del paradero de las piezas. Todas en este momento están en Naos. Dale, Luis. En la tumba 1, también cerca de las costillas del personaje principal, se encontró, además de las 2 placas con espirales divergentes, se encontró un collar que tenía aproximadamente 20 colmillos de felinos grandes, puma y jaguar. Y además se encontró una especie de delantal que tenía entrecosidas cuentecitas en forma, no sé si tiene fotos ahí, en forma tubular de concha marina Spondylus. Creo que por Ahí va una foto fotografía, con sí. los artefactos Esta de... es una, sí, habían aproximadamente ¿Dónde están los? 300 Está por acá. 300 cuentas. Esta tumba fue perturbada por otro evento funerario que denominamos la tumba número 2. La tumba 2 tenía una modalidad diferente de enterramiento. Era una fosa bien angosta, de más o menos 1,30 metros de diámetro y 2 metros de profundidad, donde fueron colocados en etapas enterramientos secundarios en forma de paquetes rígidos. Estos paquetes, con los huesos completamente desarticulados, lógicamente, eran envueltos pues, en mantas o en material de corteza y tal vez trasladados desde distancias un poco lejanas hasta el sitio de enterramiento. En esta tumba, la tumba 2, encontramos un total de 13 paquetes. Algunos paquetes eran de una sola persona, generalmente adultos, porque con los infantes no se hacía este tratamiento mortuorio. Y en total, en esta estrecha fosa habían unas 25 personas enterradas. Y la fosa fue usada por lo menos durante tres veces. El hecho de que no habían, o sea, el hecho de que hayan personas de todas las edades, indistintamente, y de ambos sexos, hombres, mujeres, niños, quiere decir que a lo mejor eran grupos familiares que se enterraban en estas, un nicho tal vez exclusivo para grupos familiares, ¿verdad? Bueno, pues eso fue uno de los hallazgos que alentó que hiciéramos en el año 93 la excavación 3, donde encontramos enterramientos contemporáneos con y encontramos enterramientos más recientes en la misma zona. En otras 2 tumbas, en otra tumba que excavamos, la tumba 16, encontramos una cantidad similar de enterramientos secundarios. Aquí yo les voy a pasar la foto. Aquí ven la estratigrafía de la tumba. Había un basurero que tapó los enterramientos, un basurero de una época reciente, y aquí más o menos se puede apreciar la tumba, el depósito mortuorio con 18 personas acomodadas de forma secundaria también,
y la variedad y cantidad de objetos en esta fosa fue mucho mayor que la tumba número 1. Entre los artefactos encontramos mayor número de cuentecillas polimórficas, de concha de Spondylus, de otra concha marina de pintada mazatlánica o madre perla. Encontramos collares que tenían perlas también. Encontramos algunos artefactos de metal como este aro de cobre y fragmentos de otros pendientes o de oro laminado, ¿verdad? Y encontramos además algunos collares que tenían caninos de felinos grandes y también de perro. O sea, muchos artefactos suntuarios. Aquí están, en esta fotografía se puede apreciar los caninos, y encontramos también, haciendo un juego, 2 barras bastante grandes de piedra semipreciosa. Una de ellas es de ágata, una que ven acá que estaba formando también una especie de delantal, y las dos estaban colgando, colgaban casi a la cintura del individuo, ¿verdad? Luis, ¿por qué no hablamos sobre la segunda fase ahí mismo en la segunda fase? Podemos hablar, como no tiene los... Sí. Voy a terminar ya con la tumba 16 y con la tumba... Richard, son conocidas fuentes para, o sea, la ágata es una piedra que se puede encontrar en los ríos, ¿no? Sí, el ágata sí, es bastante abundante, pero hay una piedra, es interesante este asunto, ¿no? de la procedencia de los materiales. Este sitio es estuarino, se queda muy cerca de un estuario que no es el hábitat de esas conchas anaranjadas, espóndilos, que son de arrecifes. O sea que hemos demostrado aquí que todos los alimentos eran obtenidos muy cerca del asentamiento. Pero muchos artículos de lujo para hacer joyas y ofrendas venían de mucho más lejos. Espóndilos probablemente de las perlas o de Chiriquí. Hemos identificado algunas especies de conchas que son del Caribe. Huesos de manatí también venían del Caribe. Si bien los alimentos los obtenían muy cerca de la comunidad, los artículos de lujo venían de muchísimo más lejos. Aunque es posible que el oro lo hayan fabricado en esta zona. Como cuando entraron aquí, estos terrenos, ¿de quién eran? ¿Cómo los adquirieron? No, los dueños nos dan el permiso para trabajar aquí. Aquí hay 7 dueños, Luis, ¿no? Aproximadamente, sí. Y se han portado de maravilla con nosotros. O sea, recuerda que esta investigación fue solicitada por el gobierno de Panamá. ¿Otra tierra privada entonces? Son tierras privadas. Ajá. Y trabajamos aquí con el visto bueno de todos los dueños. No hay que pagarles. Se han portado de maravilla con nosotros. Y nosotros pensamos seguir trabajando aquí hasta el año 2003, por ahí. Sí. ¿Y después? ¿Y después? Después, Otro lado. Yo quería preguntar esas piezas que usted tiene guardadas, ¿no sabe? mira, se hacen inventarios. Esto a mano en computadora. Toda esa información se pasa al gobierno. O sea, aquí no hay secretos de ningún tipo. No, aquí no hay secretos de ningún tipo. Además, mandamos muy pocos materiales fuera del país. O sea, los únicos materiales que mandamos a otros países son el carbón vegetal que usamos para el fechamiento, que no hay laboratorios en Panamá. Además lo destruyen cuando hacen el análisis. Y algunos restos humanos. Aquí hemos encontrado como 300 esqueletos humanos. Mandé 100 a la Universidad de Florida porque en ese entonces no había antropólogos físicos. Después vino Claudia Díaz, una antropóloga colombiana, y ella acaba de sustentar su tesis en la Universidad de los Andes, donde presentó un análisis de 120 esqueletos. O sea, ahora mismo estamos haciendo esos análisis aquí en Panamá. Termina, Luis, pues con tu... Bueno, finalmente, para terminar de hacer ese breve resumen sobre los enterramientos de la primera fase más antigua del sitio, encontramos una tumba individual que tenía una mujer a la cual se le ofrendaron vasijas que intencionalmente fueron
matadas o quebradas, ¿no? Aproximadamente 3 tazones, creo que tengo, no, usted no tiene fotografías ahí, por aquí están, una fotografía un poco pequeña. Algunas de estas vasijas ya restauradas, que tienen diseños de iguanas o estilizaciones de tortugas, de cocodrilos, inclusive algunas vasijas pintadas solamente con fondo crema, pero vasijas muy grandes fueron ofrendadas con esta mujer, ¿sí? Además de bastantes artefactos de concha de pintada mazatlánica. Una princesa de su tiempo, una bruja. Con la próstata. Sí, sí, la prostituta. La mandíbula, la misma cosa, todas las veces. Esta foto que le voy a pasar que parece un plato de espagueti, son fibras de algodón encontradas en una de las piezas de oro. O sea que infrecuentemente encontramos materias orgánicas que no han sido carbonizadas. Pero esta fibra las mandé a un experto en Nueva York, una colombiana que trabaja en el Museo de Textiles, identificó la fibra como hilo de algodón con fecha de 800 después de Cristo. Similares. Sin embargo, el hallazgo más inusual que encontramos, eso fue gracias a que la excavación nuestra era una excavación amplia, grande, fue un conjunto aparentemente ritual de hornillas, que eran huecos de gran envergadura cavados sobre la tierra y después revestidos por dentro de arcilla y de piedras, formando un gigantesco círculo, allá hay una fotografía, formando un gigantesco círculo de aproximadamente 11 hornillas más 2 hornillas que se encontraron en medio del círculo y unas hornillas que posteriormente encontramos que estaban más hacia la parte de abajo. Todas las hornillas lamentablemente fueron destruidas por los coqueros, excepto 2 que estaban completamente intactas. Al excavarlas pudimos identificar más o menos la estructura de las hornillas, encontramos mucho carbón, ceniza y tierra quemada, ¿no? Algunos artefactos que analizamos de cerámica mostraban huellas de haber sido sometidos a temperaturas altas, inclusive algunos pedazos de cerámica estaban, estaban prácticamente brotada, ¿no? O sea, por el calor se llenó de poros y se infló, lo cual quiere decir que en estos hornos se ejercía un calor bastante alto. Nosotros especulamos que estas hornillas, por la ubicación que está, por el hecho de que tienen un arreglo bien lógico, bien organizado, eran rasgos rituales utilizados tal vez para desecar cadáveres, una práctica que los españoles describen en el siglo XVI. Por ejemplo, en el enterramiento del cacique París, Gaspar de Espinosa narra que el cuerpo del cacique fue expuesto en una casa mortuoria durante varios días, previo a disecar su cuerpo o secar su cuerpo hasta el día de su ceremonia mortuoria, ¿verdad? Es una cosa, ¿por qué era que mataban las piezas de cerámica? Usted dice que Bueno, mataron las piezas de cerámica. Bueno, no, yo realmente, o sea, pues, yo pienso que quizá era para que el espíritu, muchas de las piezas tienen diseños, por ejemplo, tal vez para que el espíritu pudiera acompañar al, digamos, al difunto hacia más allá, yo no sé. Mira, aquí solo podemos especular, digamos. Pero sí es un hecho de que para esta época, de los primeros entierros, mataban todas las piezas más grandes, y especialmente las que tenían dibujos de animales. O sea, tal vez para matar el espíritu del animal que estaba pintado allí, o tal vez para que una persona malévola no usara las vasijas en el otro mundo. Eso solo podemos especular. Pero sí se ve claro en las piezas restauradas que en algunos casos mataron la vasija tal vez con una lanza, ¿no? Tirada desde lejos, porque el hueco es muy pequeño y impacto muy fuerte. Bueno, yo
Todo este grupo de enterramientos que les acabo de reseñar forman parte, como les decía, de la secuencia más antigua. En excavaciones posteriores que comenzaron en el año 97, 98 y actualmente hemos abierto otras excavaciones en la misma plataforma y hemos encontrado secuencias de enterramientos que son de épocas más recientes con mayor diversidad de enterramientos. Yo pienso que ahora podemos Sí, ir yo a creo la que plataforma y subimos entonces- ahí donde está excavando Benoit y seguimos hablando sobre esos entierros. De la parte baja del nivel del río. Y según algunos pozos de huaqueros que hemos usado, sabíamos que todo ese depósito aquí estaba cultural, es decir, que ese montículo estaba de desecho, de basura acumulada en el tiempo. La idea estaba de empezar la excavación para entender cómo se acumuló el material, en cuánto tiempo y relacionado con cualquier tipo de actividades humanas. Entonces hemos empezado el año pasado la excavación allá de esa área que vamos a ver después. Hemos encontrado por allá bueno, pienso Richard que será mejor de empezar por allá. ¿Tú crees? Sí. O si no, No, para ahora que seguir están con los reunidos aquí. esqueletos. Ok. Sí, sí. Luis habló antes de... Benoit, si puedo interrumpir, discúlpame. Como dijo Luis, o sea que Luis describió, ¿dónde está Luis? Luis describió la primera fase de entierros, pozos excavados a través de la roca madre, con muchos artefactos pequeños de oro, concha, piedra, etc. Después, sobre esos entierros que los encontramos por allá, los hornos circulares que describió Luis, revestidos con piedras, y pasamos las fotos de los hornos. Y creemos que tal vez lo usaban para desecar cadáveres. Sobre esos hornos, en este sector por acá, Koichi y Claudia excavaron otro cementerio que es contemporáneo, coetáneo con el que está despejando Benoit aquí. Y les voy a pasar un par de fotos que resumen el tipo de entierros. Yo los paso por aquí. Resumen el tipo de entierros de la segunda fase. Eso es lo que va a describir Benoit ahora. Entonces, en esa segunda fase de enterramientos tenemos enterramientos extendidos, como se ve bien aquí. Dice que el individuo está como acostado en una cama, ¿no? En posición extendida. Hay también todavía enterramientos en paquete, como se veían, como Luis lo explicó antes por abajo. Esos enterramientos son muy recientes. Dice que por el momento no tenemos en ningún contexto material bien contextualizado que está con esos enterramientos. Lo que podemos decir es que esos enterramientos se hicieron después de esos eventos tardivos que explicó Luis y antes de los basueros de cerámica parita que están fechados alrededor de los años 1100 hasta 1300 después de Cristo. Entonces pensábamos que esos enterramientos están alrededor de los años entre 800 y 1000 años después de Cristo. Aquí en esa fase tenemos 4 aquí esqueletos y vamos a ver otros que están por allá. Sí, mayoría, bueno, por el momento la antropología física que trabaja con nosotros se regresó a Colombia. Entonces rápidamente ella dijo que parecían de ser todos niños. Aquí un niño que debería tener entre 12 y 15 años. Se ve aquí la cabeza, la mandíbula inferior, los brazos que están aquí, las costillas, la columna vertebral que pasa aquí, una parte de la pelvis y las piernas que están cruzadas con los pies al final. Aquí está muy interesante de ver que colocado al lado tenemos un niño, mucho más joven, que debería tener como 10 años más o menos, bien conservado el cráneo, los dientes, los ojos aquí que se ven muy bien, la columna, las costillas, los brazos todavía, la pelvis. Y viste aquí que es como si las rodillas, perdón, estaban flexionadas para llegar más bien a la cara del individuo. Una vaca le pegó a mi carro. Eso está muy interesante. Podemos pensar también que esa cerámica allá está relacionada con esos esqueletos, dice como una ofrenda que fue hecha a esos enterramientos. Esa cerámica no está pintada, más bien utilitaria. Hay restos de carbonización adentro de esos fragmentos aquí, entonces quizás fue usada para
para cocinar o hacer cualquier cosa. Al lado de eso, tenemos un tercero individuo aquí. Más grande. Más grande, bueno, más grande, más o menos están esos dos del mismo tamaño. Todavía las piernas cruzadas. Aquí lo que quiero decir también es que tenemos un contexto un poco perturbado. Había un nido de arrieras aquí, de hormigas, y todos esos huecos que ustedes pueden ver por allá, por allá, por allá, todos hechos por esas arrieras. A veces, bueno, hay los vaqueros que hacen daño, pero también los animalitos, como las arrieras, los conejos, bueno, esos animales que viven en la tierra, o que nos revueltan los tiestos, haciendo huecos. Entonces eso daña un poquito el contexto. Yo quería decir eso porque aquí se ve que los esqueletos se movieron un poquito. Y yo pienso que eso no fue intencionalmente hecho por los indios, sino que son las arrieras que movieron un poquito los esqueletos aquí. Aquí no tenemos cráneo, se ve la mandíbula, los brazos, todo eso. No hay cráneo. Tenemos un cráneo aquí, un cráneo bien, bien especial. Está de un tamaño anormalmente grande. Sí, ustedes aquí pueden ver los dos ojos que se ven muy bien. En buen panameño, ¿no? Y bueno, un cuarto, no sé, 1, 2, 3, un cuarto aquí, bien, bien perturbado. Se ve bien las piernas, costillas, brazos, la pelvis. No hay cráneo tampoco. Dice que tenemos dos individuos sin cráneo y tenemos un cráneo aquí. Todavía se puede que el cráneo va a salir por debajo o por otro lugar, pero todavía estamos esperando. Y aquí a los pies de ese quinto individuo tenemos un enterramiento en paquete, un enterramiento secundario. A veces los indios, bueno, no sabemos todavía por cuál razón, quizás una hipótesis de Richard es que hay enterramientos aquí que son el resultado de individuos que fueron traídos de otros lugares. Para traer los individuos lo desarticularon, Desmembrado. y lo ponieron en paquetes. Esos paquetes están hechos así, que tienen los huesos largos de un lado, los huesos cortos, las costillas, Es como en la foto, las ¿no? vértebras de otro lado y el cráneo por un lado. Aquí se ve la mandíbula y todavía no se ve el cráneo, pero en ese paquete quizás el cráneo se va a salir también por ahí. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, al menos 5 individuos aquí. Otra cosa interesante es que están puestos alrededor de esa área vacía. Nosotros hemos delimitado con esa cuerda blanca una área aquí. Una área bien interesante. Aquí ustedes pueden... Sí, una pregunta. Sí. ¿Cómo es enterramiento en paquete? Bueno, ellos probablemente en una primera etapa se aseguraron de quitar la piel. Entonces tú puedes poner el cuerpo en un enterramiento extendido así, esperar que la piel, todos los músculos se quitan, se descomponen. Después tú puedes abrir la tumba de nuevo, tomar los huesos y Son ponerlo, entierros en paquete. y ponerlo en los paquetes. Como decía Richard, pienso que hay enterramientos aquí que vienen de otros sitios. Entonces dice que la gente preparaba esos paquetes con textiles de algodón o cualquier cosa, lo envolvían. Benoit, recuerda que en la operación 3 encontramos, o sea que estos entierros en paquete, o sea, primero dejaban, o dejaban que el cadáver se descompusiese a la intemperie, ¿ah? O como decía Luis, los desecaban con los hornos, después recogían los huesos y los envolvían. En la excavación, en Operación 3, encontramos fibras que según Dolores, el análisis de fitolitos, son tela de corteza. También hemos encontrado fibras de algodón. Entonces suponemos que envolvían a los muertos o con tela de corteza o con paños de algodón. Y en una de las tumbas de la operación 4, en una fosa estrecha, encontramos debajo de unos huesos encontramos una capa de arcilla cruda que tenía impresiones también. Así que no se han identificado todavía. Sí. Sí, Entonces, a es cierto, lo mejor Luis. ese grupo de huesos estaba envuelto en un saco. ¿Por qué traerían de otro lado para enterrar aquí? De la ¿Algún familia, vínculo ¿no? de algo? Quizás aquí el sitio tenía una función especial, ritual, que la gente venía de
lugares lejos hay dos, para venir especialmente a enterarlos la gente. Hay dos, este asunto es interesante, porque realmente hay dos hipótesis, perdón, Benoit, hay dos hipótesis, ¿no? Aquí tenemos estos entierros que está describiendo Benoit, que son los extendidos primarios, como un entierro cristiano cualquiera, ¿no? Se abre un hueco y se mete al muerto extendido ahí con todo y carne, ¿no? Ahí, ¿ah? Y de los entierros secundarios, previamente preparados y depositados en urnas o envueltos en telas. Entonces, las hipótesis son las siguientes. O los indios practicaban estos ritos prolongados, porque las crónicas describen los entierros de los actuales guaymíes, ¿ah?, como muy prolongados y consistentes en varias fases. Primero, enterraban al muerto debajo de la casa. Después, esto lo desenterraban y lo dejaban a la intemperie. Recogían los huesos y la tercera fase volvían a enterrar los huesos. Entonces, la primera hipótesis sería que lo que estamos viendo aquí son diferentes fases de un rito mortuorio a largo plazo. O podemos especular que los primarios representan personas que murieron en esta comunidad. Los secundarios son personas que morían en las aldeas circunvecinas. ¿Ah? Y en verano tenían grandes rituales aquí y traían a los muertos en bolsas para enterrarlos aquí. Y hay una foto en una publicación del famoso antropólogo colombiano Gerardo Reichel Dólmato de unos indios Kogi en la Sierra Nevada de Colombia que son parientes de los Kuna, que hablan un idioma emparentado, donde un señor mayor lleva al cementerio ritual los huesos de sus antepasados en una chácara. Entonces, una de las formas de resolver este problema sería haciendo análisis químicos de los huesos. Por ejemplo, los isótopos de carbono y nitrógeno se pueden cuantificar, y estando cerca del estuario, la población autóctona de Cerro Juan Díaz debería de tener diferentes proporciones de nitrógeno y carbono a personas viviendo lejos del asentamiento. Y hay constancia de donde eran los cementerios de algo, como en el cristianismo, las cruces o las tumbas que se hacen hoy día. Bueno, Benoit les va a enseñar algunas acumulaciones de piedras aquí que parecen ser señales, ¿no? De que ahí abajo hay un cementerio. Arriba también hemos encontrado círculos de piedras que sí indican que ahí hay un entierro. Pero no es bien definido como... Se supone que el lugar debió haber estado limpio. Lo que Benoit yo creo que va a describir ahora es, aquí tenemos un área completamente limpia, como si fuera un área ritual donde no practicaba el entierro. Ahora, ¿qué tú piensas que está pasando aquí, Benoit? Sí, bueno, aquí lo que estaba diciendo es que tenemos esos esqueletos que están puestos en una forma circular, ¿ya? Se ve aquí el cuarto de un círculo. Entonces podemos imaginar que siguen aquí eso, ¿no? Aquí tenemos un área limpia donde estoy ahora. Se ve para ustedes que están cerca aquí, se ve una diferencia en la tierra, en el suelo. Se ve, esas cosas no fueron hechas por la excavación, sino que se revelaron así, ¿viste? Las grietas. En otro extremo aquí de la excavación, yo voy a hablar martes sobre eso en el Seneren Estray. Koichi y Claudia encontraron una tumba muy grande, la más grande que hemos encontrado. ¿Cuánto tenía de profundo, Luis? El rasgo 4? 3 metros y medio. 3 metros y medio con como 29 individuos, ¿no? Sí, 27. Entonces, a orilla de la tumba grande, esqueletos organizados en forma circular. Como este. Sí, en este caso, ¿no? Exactamente. ¿Hay alguna relación entre la forma y arriba las piedras circular? Aquí encontramos muy pocos indicios superficiales de entierros. Esto era un recinto ritual usado constantemente para enterrar probablemente grupos familiares, porque como señaló Luis, en esos entierros múltiples, donde se ven muchos paquetes, algunas tumbas fueron utilizadas varias veces. Y podemos ver en la excavación que reutilizaron la misma tumba. Entonces yo me imagino que sectores de esta plataforma pertenecían a diferentes segmentos de la población. Y otra cosa que es importante señalar, ustedes habrán oído hablar de Sichuconte, ¿no?
el sitio arqueológico más famoso de Panamá, que está a 30 kilómetros de aquí, al otro lado de la bahía de Parita. En Sitio Conte, donde había una enorme riqueza, el Sitio Conte es contemporáneo probablemente con estos cementerios. Algunas personas sí pudieron acumular muchos bienes, pero el 80% de los esqueletos son adultos masculinos. Y mientras que aquí, ¿cuál es la proporción, Luis, del estudio de Diana, de Claudia, de mujeres y hombres aquí en este cementerio? En términos generales, contando diferentes fases de enterramiento, creo que está en 60-40 o un poquito más. 60% mujeres, 40 hombres, pero el 20% son niños menores de 5 años. Exactamente. Como lo que... Y en Sitio Conte no hay niños. O sea, lo que estamos viendo aquí es la estratificación social a nivel regional. Entonces nosotros creemos que Sitio Conte fue la necrópolis donde enterraban a los guerreros, hombres, adultos, con todos sus bienes. Y estos cementerios son para pobres o para mujeres y niños. Son cementerios de índole familiar. La plebe. La plebe, sí. Claro. Bueno, entonces sí, y aquí se ve que, bueno, no hay ningún esqueleto, no hay esas acumulaciones o esos tiestos. Entonces pensemos que aquí, siguiendo limpiando, vamos a encontrar un contorno. Quizás que nos va a revelar una tumba profunda como lo que decía Richard que se encontró por allá en la operación 4. Los esqueletos así sin ningún adorno, sin ninguna ofrenda o sino algunas conchas o algún tiesto al contorno. Y adentro profundamente una tumba con muchos individuos. Una tumba quizás que fue utilizada más que una vez. También podemos decir eso, que usaban la tumba más que una vez. La abrieron de nuevo, enterraron otra gente. Eso se ve claramente en ese rasgo de la operación. Yo me imagino que ustedes cuando están haciendo eso es con mucho cuidadito. Sí, estamos usando esos instrumentos. Pero bueno, eso es poquito a poquito. ¿Qué tiempo se tomó hacer esta excavación? Eso aquí hemos encontrado el primer esqueleto, ese, en mayo. Y limpiando poco a poco. Bueno, como se ve ustedes, estamos trabajando en muchas áreas al mismo tiempo. Estábamos aquí diario 12 personas. Sí, Yo vine hace un mes y no hay mucha diferencia, María. ¿Oíste, María? Estábamos trabajando aquí. Yo estuve aquí hace un mes y no hay 12 mucha personas por diferencia de lo semana. que yo vi hace un mes. Y Un mes, bueno, mes y se medio. necesita un área aquí, como dice, ya 2 meses. Sí. Depende de lo que tú estás encontrando. Y Tienen que tener cuidado con las piezas que no se quieman. tratar de sacarlas enteras. Y los huesos especialmente. Lo más difícil, o sea, aquí se ven varias cosas, ¿no? O sea, aquí el suelo parece ser muy uniforme, de color y textura uniformes. Veremos en el perfil que tiene Benoit en la excavación profunda que hay muchos diferentes tipos de suelos, de diferentes colores y texturas. ¿Ah? Lo que el arqueólogo tiene que hacer es tratar de identificar cuándo cambia la textura y el color del suelo, ¿no? Arriba donde está trabajando Diana verán el piso de una casa, que es un piso de arcilla, y todo es con palaustre y brocha, observando el más mínimo cambio en el suelo. Lo que tiene Benoit aquí representa un evento más reciente, que ahí tiraron basura sobre el cementerio, porque es también la función está cambiando a través del tiempo. Y yo creo que sería bueno, Benoit, si tienen más preguntas. ¿Qué hace con las lluvias y esto? ¿Ustedes tienen un canal? No, pero esto es una loma, una bajada. Sí. Y si ahí es correntía y todo, ¿cómo lo...? Bueno, tratamos ¿Eso todo se les inunda o qué? Una excavación No es muy costosa. Ajá. Y acaban de rechazar mi último scholarly studies. Okay. Así que si el IPAT no me paga lo que me deben por el trabajo que les hice, vamos a quedar sin salario. Entonces, esto sí, es un parapeto, ¿no? Exacto. Pero eso es como lo que... yo lo veo que en declive, entonces... tratamos de... A veces... No, o haces canales. me gustaría tener $100,000 para acomodar el techo, pero no lo tengo. No, el techo sí lo noté, pero... Sí, a veces cuando llueve con viento, entonces todo se moja. Ajá, Es muy cierto. Este trabajo Se lo mojan hizo los el señor Luis, esqueletitos. es un gran arquitecto. Se bañan, en el rato no bañan. Sí.
buscar la mejor manera de colocar Lo los más materiales barato y colocar posible. el zinc. De modo No, que- y además llamamos al señor Tejada y él a veces nos manda, bueno, de vez en cuando nos manda. Que tienen que mandar al arquitecto de Janayala que te haga una estructura decente. Mira la cara. Hemos solicitado Sin muchas comentarios. donaciones, ¿verdad, Luis? ¿Ah? Hemos solicitado donaciones, Hay que ¿verdad? decirle a todas las ¿Y cuántas hemos recibido? Vamos a hacer un lobby para él. Arcilla de Chitré. Arcilla de Chitré nos dio ladrillo para hacer una casita abajo que usamos como depósito, y Ronnie Pérez. Ellos son los que... Ronnie Pérez nos dio dinero de su bolsillo una vez que vino acá. Sí, porque Varela Hermanos la vez pasada nos iba a prestar ayuda, pero finalmente no, ¿verdad? A Varela y hermanos sí nos prometieron Muchos lonas. Una caja de seco, una caja de seco para los arqueólogos. Estaban llenas de cucarachas. Vino y todo. Los hilos amarillos que están marcando. Siguiendo la historia de esa plataforma. Al fondo hemos encontrado esa capa de piedra que se ven ahora mezclada con tiesto de cerámica de un estilo antiguo. Es la primera evidencia de la policromada en Panamá. Ese estilo de cerámica se encontró en dos sitios. Se encontró en el sitio Sierra, que está más a Panamá, y en el sitio La Mula Sarigua, que está a 50 kilómetros de aquí cerca. Entonces, aquí es el lugar por el momento a donde tenemos la evidencia más grande de esa cerámica. Tenemos en cantidad y tenemos en un buen contexto. Dice que en el sitio La Mula la cerámica estaba muy erosionada y estaba difícil para los arqueólogos de definir los dibujos y las marcas de los artistas. Aquí no tenemos ese problema. Tenemos ahora 4 fechas de radiocarbono 14 que salieron de aquí, con fechas antiguas que empiezan a 200 antes de Cristo hasta más o menos 200 después de Cristo. Todavía las fechas no están calibradas, pero bueno, probablemente que vamos a calibrarlo en el futuro. Entonces son las fechas más antiguas que tenemos por toda la excavación aquí. Ustedes cuando ven un perfil así, deben imaginarse que son cajetas cerradas que los arqueólogos abren una por una. Yo decía que había 36 estratos, decir que debemos imaginarse como 36 cajetas que vamos a abrir para entender cómo se acumula todo ese material. Se ve aquí las diferencias en el color, en la textura del suelo. Se ve que en algunos niveles hay mucha concha. Dice que aquí había un conchero, un lugar donde la gente venía a botar basura. Se ve que hay ceniza, se ve que hay, bueno, tiesto, se ve todos los cambios. Sí, exactamente, exactamente, los gris que trae. Lo que está arriba de los gris es una capa que viene del fondo, de la roca madre. No sabemos ahora por qué ponieron esa capa de tierra mezclada allá, pero siguiendo la excavación hasta el fondo, esperemos entender bueno, con qué actividades está relacionada esa capa. Bueno, siguiendo la capa de piedra, esa capa de piedra tiene como 70 centímetros de profundidad. Arriba tenemos una capa de arcilla quemada, bien quemada, que tiene como 15 centímetros de profundidad, de ancho. Dice que en eso encontramos también la misma cerámica La Mula. Dice que eso se fue acumulado en poco tiempo, rápidamente, para hacer quizás, la hipótesis por el momento, la base de la plataforma, bien fuerte, piedra, cerámica quebrada y esa capa de arcilla bien quemada que cubre todo eso. Y después siguieron a hacer actividades aquí. Del fondo hasta esa piedra grande tenemos esa cerámica La Mula. Dice que por más de la mitad de la plataforma aquí tenemos esa misma cerámica, es decir que todo eso fue acumulado rápidamente. En poco tiempo, vamos a decir 300 años, más o menos 400 años. No podemos decirlo exactamente con exactitud ahora, pero siguiendo el fechamiento vamos a tener más datos por eso. Después, como decía Richard, estamos ahora empezando a entender cómo se acumuló eso, cómo se modificó la plataforma. Estamos ahora excavando esa área abierta.
la idea con fondos, con el dinero y con el tiempo que se viene sería de hacer las capas así, para la plataforma poco a poco para entender bien todo lo que se pasó por aquí, pero quizás vamos a hacerlo solamente con una trinchera más estrecha, o sea, más fácil y más rápido de bajar el fondo. Bueno, ahora estamos entendiendo bien ese nivel allá que está excavando, pero hay esos otros niveles. Aquí tenemos esa pendiente, eso fue excavando para nosotros siguiendo el nivel natural de los estratos. Había también aquí, me olvidó de decirlo al empiezo, un pozo de Guaquero bien grande, y es por eso que hemos empezado la excavación aquí, porque teníamos en ese pozo de Guaquero una ventana en el sitio que nos decía que aquí hay acumulación profunda. Entonces se ve todos esos estratos que están bajando. Aquí se ve la arcilla quemada, se ve la arcilla, y aquí cuando llegamos a esos niveles se ve que como si ellos nivelaron eso. Dice que los estratos no siguen bajando, siguiendo la pendiente, sino que están nivelados a un mismo nivel. Como si ellos habían ampliado la plataforma para ganar más espacio para hacer actividades, o sino porque había más gente aquí, bueno, necesitaban más espacio. Y se ve más que una de esas evidencias. Aquí tenemos una con esas piedras y con ese pavimento de piedra. Aquí. Se ve en ese perfil aquí también, bueno, ustedes que están aquí no lo ven, pero aquí también tenemos los estratos que bajan y tenemos dos capas. Una primera que fue nivelada y la segunda aquí donde estoy actualmente caminando con ese pavimento aquí. Entonces será bien interesante para nosotros de ver por allá con qué está relacionado ese evento. Por allá hemos hecho una otra excavación profunda. Cuando hemos encontrado la capa de piedra no sabíamos si estaba un evento bien, ¿cómo digo? Un evento chiquito. Pequeño evento. De corto plazo. De corto plazo, sí, ubicado en un lugar corto, o si estaba más grande. Hemos hecho una trinchera al sur, que está allá, y hemos encontrado a 2 metros de profundidad esa misma capa de piedra, esa misma cerámica. Sabemos por el momento que esa capa de piedra que se va al fondo tiene al menos 25 metros cuadrados. De abajo hasta aquí por el momento, 25, y por allá, usando todavía pozo de Guaqueros, sabemos que encontramos la arcilla quemada, la piedra y la misma cerámica a 25 metros por allá. ¿Hay un lugar cercano de donde hayan traído esas piedras? Todavía no sabemos. Esas piedras no sabemos si son piedras naturales de la montaña y que ellos solamente las acomodaron así, o si no, bueno, se ve otras plataformas así en otra parte del mundo, ¿no? Y el lugar donde tenemos la más evidencia de esos montículos hechos de piedra son en el sureste de los Estados Unidos. En mi hipótesis de los arqueólogos allá es que esas piedras están relacionadas con la limpieza de los campos. Ellos cortan árboles, empiezan a sembrar maíz, todo eso, y acumulan las piedras en lugares. Bueno, eso es una hipótesis y por el momento yo no puedo decir que pienso que es eso que hicieron. O sea que solo para ayudarte un poco ahí, pero no, o sea que ahí es donde tenemos que hacer la excavación horizontal. Y ustedes, o sea, yo creo que se dan cuenta de lo problemático que es eso y lo costoso que es. Porque para despejar esa capa en el fondo, para realmente comprenderla y ver su extensión en el espacio, tenemos que bajar todo esto. La otra alternativa sería haciendo pequeños sondeos. O sea que desde un punto de vista técnico, la excavación se está volviendo sumamente complicada. ¿Hasta dónde se piensa bajar? Bueno, hay que... Ahora tenemos el fondo. Ya llegamos al estrato estéril, pero ahora tenemos que tomar decisiones, ¿no? Porque para poder comprender la primera estructura de piedras hay que despejarla. Y para tenemos que bajar todo esto. O sea, que se está yendo hacia atrás, digamos. Sí, entonces, pero si estamos encontrando restos óseos y partes del cementerio en la parte superior, o sea, tenemos que
conseguir muchos fondos y me acaban de negar, digo, una subvención. ¿Cuál es la meta? En este momento podemos identificar eventos, pero no podemos explicarlos. Entonces, para poder determinar, en primer lugar, por ejemplo, si la estructura original es natural o artificial, cuánto tiempo dura, tenemos que abrir más ahora. Ajá. O sea que ahora la meta es tratar de comprender los cambios de función en la plataforma durante 1800 años. Y cambio de función, esto es un término que encierra entierros, otras actividades sociales y la estructura física, o sea que cómo hicieron el área ritual. O sea, lo que yo quisiera hacer aquí en teoría, pero lograr eso requiere un nivel de financiación que tal vez sea imposible de conseguir. No, estoy hablando en serio. ¿No? ¿Cuánto necesitaría? 100.000, claro. Por lo menos cinco temporadas más, 5 años más. Pero es lo que, o sea, que es un dilema para el arqueólogo, ¿no? O sea, yo considero que este sitio está aportando tanta información y es un sitio que tiene muchas ventajas prácticas. Es accesible, el verano es largo, es relativamente fácil el identificar los estratos, la estratigrafía es clara, ¿no? Que vale la pena seguir. Lo que tenemos que hacer, Adriana, es identificar otras posibilidades de financiamiento. O sea, yo no me rindo, o sea que vamos a echar para adelante. Pero la pregunta, o sea que es complicado. O sea que además, ¿vamos a hacer una arqueología de restauración o no? O sea, podríamos, si esta capa inferior resulta ser una plataforma artificial, podríamos restaurar eso. Podríamos dejar vestigios de esta estratigrafía tan interesante, ¿no? Que para mí tiene un potencial didáctico, dejar un perfil, ¿no? Tenemos que tomar ese tipo de decisiones. Pero si el INAH no nos apoya, va a ser sumamente difícil. El INAH realmente, o sea, nos ayudan porque contratan a los guardias de seguridad, pero necesitan un apoyo gubernamental mucho más completo, ¿no? No quiero decir demasiado sobre esos problemas. Richard, ¿y qué pasa? Si no consiguen ese financiamiento, ¿se pierde todo? No se tapa, eso pasa en muchos sitios. Sí. Sí. Si no se consigue el financiamiento, porque el arqueólogo tampoco debe dañar el sitio. Claro, Y si no se tienen suficientes fondos, el arqueólogo podría terminar haciendo eso, porque no va a hacer bien su excavación. En ese caso se tapa y el sitio se deja. Pero eso no afectaría luego si en el futuro alguien quisiera venir a ver qué hay. ¿Se fregó? Si las excavaciones se tapan correctamente, cualquier arqueólogo puede venir en el futuro a seguir excavando aquí. No, era saber cómo se vuelve. No, esto se tapa y se deja para la posteridad. O sea que, y sinceramente, si resulta imposible conseguir un nivel de financiamiento adecuado para una excavación de la complejidad que estamos previendo acá, entonces mejor es cerrar. Entonces eso es lo que tenemos que hacer siempre. O sea, nos quedamos aquí porque nos está dando más información sobre la organización social de una comunidad que ningún otro sitio. Y es la verdad. Y en mi opinión, además tú acumulas un acervo de información que te ayuda a interpretar todo lo que estás encontrando. Imagínate, ya tenemos mucha información sobre la distribución de los entierros y la relación edad, sexo, enfermedades. Y ustedes verán en la excavación que está haciendo Diana en la cima del cerro, que está haciendo una cosa completamente diferente. Bueno, tiene más información que cualquier otro sitio. De Panamá. Sí, por supuesto, sí. No se puede dejar perder esa información. Bien interesante por algunas cosas. Primeramente, él hace la división entre el material, entre las acumulaciones de material. Dice que el material que encontramos aquí al norte y al sur del alineamiento de piedra se encontraba muy diferente. Aquí
deben imaginarse, eso no es terminado de excavar, lo hemos dejado exactamente por eso, para que la gente pueda ver y entender cómo se estaba acumulado aquí. Entonces ese basuero se venía, todo eso, al sur de las piedras, se venía hasta aquí, ¿no? Entonces, y por allá, por el norte, había muy poco material, sino acumulaciones de cerámica, pero bien ubicadas en lugares diferentes. Por allá hemos encontrado también fragmentos de figurinas, animales, hemos encontrado 3 silbatos, 2 en forma de un ave, un otro en forma de un mono o de un animalito diferente. Hemos encontrado al interior piedras de metate mano, piedras de moler para el maíz o los otros vegetales. Todavía hay fragmentos de eso por aquí. Y había, como decía, no había concha, como se ve todas esas conchas aquí. No había todas esas acumulaciones de cerámica. Hemos encontrado 2 vacías como esa, bueno, son más o menos domésticas. Pensábamos que esa está completa también, sino que está depositada allá boca abajo. Tenemos también esa escalera aquí, bueno, no sé si dice una escalera, ¿sí? Escalón aquí, que nos da una otra evidencia sobre una límite en el espacio, la línea de piedra ahí, ese escalón aquí. Pensábamos, o pienso yo, no sé, que aquí entramos en una estructura. Yo identifico eso como un piso. No es un piso como van a ver el piso de arcilla quemada de Vidiana arriba, sino que es un área más bien pisada. No es un piso, sino un área pisada. La tierra aquí se encuentra más dura. Aquí hacían los bailes, pues. Bueno, aquí hacían los bailes. No, Marco, no es mala idea. ¿Por qué No es mala idea, sinceramente. Tomaban la chicha y Sí. venían el esqueleto. Sí, o sea que De la península. sí, una división del espacio. Sí, sí. El relajo allá. Y entonces la sobra de la chicha y la mariscada. Acá. Acá, exactamente. Sí. Cuando es, para allá arriba. Y Oye, pues rodaban humados para allá abajo. Y bueno, por aquí hemos terminado de excavar eso ayer, esa área. Y todavía se sigue el mismo piso y se sigue esas divisiones. Todavía no hemos llegado al nivel del basuero aquí. Hemos encontrado también por adentro restos humanos. Hemos encontrado una mandíbula humana, restos de cráneos, costillas de bebé, toda la caja torácica de un bebé que estaban por allá, esa área. Hemos encontrado todavía dientes humanas y algunos huesos aquí por allá. Aquí tenemos un hueso humano, quizás un brazo. ¿De qué años data esa información? Eso date más o menos de los años 700 después de Cristo. Vamos a decir 600, 700. Tenemos la cerámica Conte, la primera cerámica Conte y cerámica cúbita también, pero el depósito está dominado claramente por esa cerámica que tenemos aquí. El primero que identificó esa cerámica la llamaba Early Conte. Ahora la llamamos Conte solamente porque el Late Cocle. Disculpa, ¿podrías mostrarla hacia acá, por favor? Sí. ¿Los niños de qué morían, la mayoría? Infecciones. Mira, según el análisis Gracias. de Claudia de 115 individuos, hay pocas enfermedades, o pocos indicios de enfermedades, ¿no? Enfermedades comunes, artritis, caries, cálculo dental, algunas infecciones como osteitis, osteomielitis que podrían conducir a la muerte. Pero con una alta tasa de mortalidad infantil y bastantes fetos, bastantes individuos menores de 5 años. O sea, al parecer que hay una contradicción entre lo que parece ser un buen estado de salud general y una alta mortalidad infantil. Pero si se estudian los dientes, hay mucha hipoplasia, que son interrupciones en el crecimiento de dentina que se deben a problemas de nutrición. Así que a lo mejor la diarrea y problemas
de ese índole, digestivos y respiratorios, que no se reflejan en los huesos. Los primeros pobladores de esta área, ¿de qué años datan? ¿Y de dónde? Aquí. Sí, los primeros pobladores. ¿De este Bueno, sitio o de la región en general? De esta región. De esta región. En la Mula Sarigo, donde vamos mañana, hay un sitio pleistocénico que se remonta a 9100 a.C. Y a partir de esa fecha, perdóname, No, Benoit, está bien, perfecto. a partir de esa fecha la ocupación es continua. Y yo no pude hoy hablar sobre toda esa secuencia que tenemos de ocupación continua. Entonces los indígenas al llegar al Istmo de Panamá permanecen aquí y se adaptan al ambiente local. ¿Cómo se llaman esos indios? No podemos ponerles nombres porque Indios. que no hay registros de los idiomas que hablaban. Sin embargo, sí, 5 de los 7 grupos indígenas en Panamá hablan idiomas emparentados que pertenecen a la familia chichense. Y si los lingüistas demuestran que esos idiomas descienden de un ancestro común y que comenzaron a disgregarse hace miles de años, podemos inferir que se trata de la misma población. O sea que los indios que viven aquí son los antepasados de los indios que actualmente residen en Panamá. Y no hay nada en el registro arqueológico que contradiga eso. Panamá fue un área muy conservadora, o sea que aquí no hay evidencia de inmigraciones en los últimos milenios del periodo precolombino. Eso no quiere decir que no hayan ocurrido, pero no tenemos evidencia. ¿Y de dónde se piensa que llegaron las primeras poblaciones indígenas? Bueno, la primera población representa la primera oleada, ¿no?, que entró a través del estrecho de Bering. Entonces, esos indios van ocupando los espacios en todo el continente. Llegan al istmo, suponemos, hace 12, 13, 14 mil años. Algunos siguen emigrando, otros permanecen aquí. Porque lo que se ha hecho en la yeguada, o sea, en los sedimentos, demuestra claramente, ¿no?, la permanencia de los grupos humanos en esa zona durante miles de años. ¿Y por el estrecho de Bering venían de dónde? De Asia. Pero esa es la primera inmigración. Entonces, lo que quiero decir es que sí, sabemos que los indígenas americanos proceden de Asia, ¿no? Toda la información genética y lingüística lo señala. Si bien ahora mismo algunas personas quieren traer algún grupo de Europa de nuevo, pero toda genética, lingüística, histórica, arqueología demuestran, en primer lugar, que los indígenas vinieron originalmente de Asia, y en segundo lugar, que son de larguísima permanencia en el Istmo de Panamá. Y no es como en Costa Rica, donde se ha documentado invasiones de mexicanos hace 10 siglos. Aquí en Panamá, si tú, como todos estos estilos de cerámica que está describiendo Benoit, esto reflejan una evolución previsible, paulatina, generacional, y no hay interrupciones hasta que llegan los españoles. Es muy importante hacer énfasis en eso, porque el panameño tiene bien metido en la cabeza la idea de que el istmo fue únicamente una zona de tránsito, y no fue así. ¿Ah? Yo diría que una de las áreas más conservadoras de la América precolombina fue el Panamá Central. Es una de las áreas donde tenemos la secuencia más nítida, más constante. Es increíble. Eso sí me entusiasma. ¿Qué tan grande es esta explanada? ¿Ah? ¿Qué tan grande es la explanada esta que hay sobre el cerro? En la plataforma mide como 100 metros por 30. No hay evidencia de que más hacia arriba haya... No, vamos arriba ahora. Otras plataformas. En un lugar de desecho de alimentos hemos encontrado carbón, ¿viste? Hay muchos granitos de carbón, así. Y yo dividido en 4 microestratos esa cosa como si ellos botaron diferentes elementos de comida. Yo uso el 16 para ver, y no había tantos huesos de animales, y allá se pierden después. Y eso, viste que eso está bien duro, y todavía podemos seguir excavando en eso. Entonces yo no sé si sería como una hornilla o algo así. Podría ser. Porque yo quiero ver esto con calma. Ajá. Pero pronto va a caer el agua. Pero eso aquí, ¿tú has visto eso? Y viste que todo está bien
eso estaba lleno de tierra suelta que hemos quitado así y se quedó. Y todo eso como está extraño. Está la brocha, el recogedor y el palustre. Como ustedes pueden ver, la paleta de madera, como ustedes ven, son instrumentos muy pequeños que nos permiten pues, manejar con cuidado los sedimentos y dejar así como está expuesto los materiales. Aquí estamos trabajando 3 personas, don Luis, Luiso y yo. Y lo que estamos tratando de ver acá es definir cuál es el perímetro de esta estructura. Como ustedes pueden observar hacia esa parte, esos pequeños grumitos que se ven ahí, es lo que estábamos hablando que era el piso de arcilla, que pues por acción del tiempo y del uso pues se ha ido fragmentando. Pero en niveles superiores de la excavación encontrábamos, hacia los extremos de la excavación, encontrábamos pedazos de piso mucho más completo y más grande. Ahorita lo que estamos pensando es que la gente probablemente no caminaba mucho hacia las esquinas de esta casa, entre comillas, sino caminaba más hacia acá, hacia el centro, y por eso es que está mucho más despedazado el material. Entonces está esta zona que está el piso de arcilla, y hacia ese lado está otra zona que no tiene piso, que no tiene cerámica, pero la tierra está bien compacta, es tierra pisada. Y acá podemos ver otro tipo de rasgo, lo que está debajo del papel amarillo son las señales de horcones. Esos que están con papel aluminio tienen todavía la madera, pero la madera está carbonizada. Y ahora al excavar todo esto así horizontalmente podemos decir que la casa más o menos tenía un diámetro de 15 metros. Y más o menos, como ustedes pueden ver, es circular. Aquí pues no se puede observar la totalidad de la casa porque un vaquero nos hizo el favor de perturbar el sitio, y pueden ustedes observar ahí un entierro de paquete como los que ha estado hablando Luis y Benoit. Hay varias hipótesis acerca de lo que para lo que pudo haber sido usada esta casa, ¿no? Esta estructura, perdón. Puede haber sido una vivienda donde la gente habitaba, dormía, comía y esas cosas. Puede ser un sitio donde, como las crónicas hablan, donde el cacique almacenaba su maíz. O la tercera hipótesis es que pudo haber sido la casa mortuoria, es decir, donde preparaban los cadáveres para darle un tratamiento ritual posterior. Como les estaba comentando ahorita Luis, allá abajo en la operación 31 encontraron un rasgo ritual donde encontraron 28 vasijas boca abajo, y dentro de ellas habían mandíbulas desdentadas. Según lo que dijo Claudia en su análisis, parece que eran todas de hombre y tenían señales de haber sido manipuladas con algo cortante como para quitarle la carne o algo. Todas estaban desdentadas, no tenían, o sea, los dientes habían sido sacados post-mortem. Y aquí nosotros excavando muy despacio, de a 5 centímetros o menos profundidad, hemos estado encontrando huesos humanos, dientes, pedacitos de cráneo, huesos largos. Y además otra característica es que no hemos encontrado basureros asociados a esta vivienda como para decir que aquí la gente comía. A partir de esas piedras que ustedes pueden ver ahí, no encontramos más material. La zona parece limpia, o como allá también. Las piedras parecen delimitar el piso de la tierra pisada. Tampoco hemos encontrado restos dietéticos como concha, muy poco venado, y no hemos encontrado señales de fogones. Entonces eso nos hace pensar que probablemente esta era la casa mortuoria, donde venía la gente, preparaba los cadáveres, y lo conectamos allí con el otro rasgo que encontraron en la operación 31. Probablemente los preparaban acá y le daban terminaban la tarea allí. A ver, allí estamos encontrando lo que parece ser una tumba. Yo no sé si se pueden trasladar para esta parte de la excavación.
está en banderitas anaranjadas nosotros identificamos por cambios de la textura de la tierra y por el color, pequeñas manchas como de 10 centímetros que parecían ser horcones, donde el indígena clavaba los postes para sostener el techo de la edificación. Entonces, para confirmar, lo que hicimos fue hacer pequeñas trincheritas, esos pequeños huequitos para tratar de ver si se veía la forma del horcón. A ver, por ejemplo, el que está allí confirmó que era un horcón, el de allí no. Este confirmó que había un horcón porque se ve en la pared cambios en el color de la tierra y en la textura. Aquí en esta parte, el rasgo A y el rasgo B eran dos manchas de tierra más compactas que no tenían material. Entonces decidimos hacer lo mismo, abrir una pequeña trinchera, porque había la hipótesis de Richard de que de pronto colocaron algo muy pesado ahí por mucho tiempo. Entonces yo abrí acá esta trinchera y se ve en el perfil se ha encontrado muy poco entierros humanos a diferencia de allí, de abajo de la plataforma. Y aquí lo que más se ha encontrado son depósitos de cerámica, basureros de cerámica y basureros que contienen restos de concha, restos de venado y restos de pescado. Los restos de pescado, como se han podido decir en el resto de la charla, eran extraídos probablemente en cercanías allí de la costa. Todo lo que era alimento de la costa queda más o menos ahora a 4 kilómetros. Y todo lo traían aquí a consumir. Las conchas, muchas eran traídas de acá del río y otras eran extraídas de la playa. Pero tú en esta zona, la verdad que no encuentras muchos restos de alimentos, ¿verdad? En esta zona. Lo único que encuentro yo de alimentos es eso que identificó Claudia el año pasado, que es conchas de cocali, que se llaman acá. Pero eso parece más ser algo como una ofrenda porque no se encuentra mucha concha, no. Poco pescado, muy poco venado. Básicamente lo que más encontramos, piso, estos fragmentos de cerámica que está muy chiquito y muy deteriorado y que en este momento no podemos decir, bueno, esta vivienda probablemente está asociada con tal estilo cerámico, porque está muy fragmentada. Es probable que sea una vivienda cercana al periodo de la conquista. Se está hablando de épocas diferentes, entonces lo de aquí con lo de allá. Exactamente. O sea que la estructura más reciente que tienes aquí la definiste con los fragmentos de piso. Y no tiene basurero asociado. Pero ahí donde encuentran los dientes humanos. Y aquí aún sigo encontrando. Y los postes. Ya. Aún aquí sigo encontrando huesos humanos. Pero ahora nosotros estamos bajando por capitas y bueno, la primera capa encontramos los pedazos de piso mucho más grandes. Y aquí, como ustedes pueden ver, está muy chiquito. Al principio yo pensé que se trataba de pisos, un piso más antiguo que el otro. Probablemente pues es que el piso, diferentes grados de deterioro del piso. Porque la diferencia, como ustedes pueden ver en el perfil, es muy chiquita. Es que los tubos, lo que pasa es que en las capas anteriores los pedazos de piso eran realmente bastante grandes, ¿verdad? Y más que todo en la esquina. Y tienen una forma completamente circular que coincide con el emplazamiento de los supuestos postes. Y ahora que Diana ha hecho, es lo que hacemos, ¿no? Como te explicó Diana, de hacer un pequeño corte para ver el perfil. Y si tiene un perfil así, podemos deducir que fue realmente un horcón, un poste que me clavaron ahí. Richard, y encontramos un hueso, un metapodiono de vaca empotrado en esta superficie. Y por allá el único lugar donde encontramos cerámica colonial. Y es cerámica andaluza de la primera mitad del siglo XVI. Wow. O sea que Diana es muy cuidadosa todavía con sus interpretaciones, pero haciendo un poco más románticos, siendo un poco más románticos, yo creo que hay una buena posibilidad, ¿no? De que realmente sea como ella dice, ¿no? Que es una estructura que no es doméstica,
Y si hay mucho diente, entonces podría ser como dice Diana, la casa mortuoria, ¿no? Richard, pero ¿cómo encajaría esta excavación con la excavación anterior, que era donde se concentraban los concheros y los restos de animales? Son más recientes, este rasgo es más reciente, es más reciente. Pero asociado a esta estructura con el piso, no encontraste esos tipos de basura, o sea, de basurero, ¿verdad? No. Pero en la operación 31, en las primeras capas, donde la cerámica que se encuentra es cerámica de los últimos siglos de ocupación precolombina, hay montones de pedazos de piso también. ¿Sí? O sea, que tú crees que allá también había viviendas. Sí, probablemente. Sí, pues básicamente las conchas que se sacaron, hay algunas que se sacan en la parte de salobre del río, cerca de la desembocadura. Sí, yo quiero saber si ustedes saben la especie de la concha. Sí. ¿Qué la saben? Y, o sea, ¿está extinta o sigue? No, se consiguen ahora actualmente, tú vas, caminas por la desembocadura o vas a la playa aquí, al Rompido, Monagre, y aún encuentras, o al manglar encuentras el... Es igual, la concha que ustedes encuentran aquí es la misma que se encuentra allá abajo. Sí. Pero allá abajo, bueno, yo no sé si no les explicó que en la columna ellos están encontrando diferencias. No hable de eso. ¿No? Bueno, estamos encontrando diferencias. No sé si ustedes vieron, hay columnas que se empiezan de la cima hasta el fondo de la plataforma y se ve un cambio en esas conchas. Dice que en un momento ellos estaban recolectando más especies que venían de la costa y en otras que venían del manglar o del interior del río. También debemos decir que la costa está más cerca en el tiempo de la ocupación del sitio. Entonces quizás para ellos está más fácil en ese tiempo que llegar hasta allá. En los años 80 hicimos perforaciones en la costa y pudimos determinar empíricamente que la tasa de sedimentación del delta del río Santa María es de aproximadamente 1 milímetro cada año. O sea que en la parte central, cerca del delta del río Santa María, la costa avanza 1 kilómetro cada 1000 años. En este sector la sedimentación es más lenta, pero podemos inferir que el sitio durante sus 2000 años de ocupación se alejó 1 kilómetro del mar. Entonces, en cierta medida lo que Benoit y Diana están describiendo, los cambios en la composición de las conchas, esto refleja ese alejamiento paulatino de la costa. En cuanto a los peces, solo encontramos especies de agua dulce en las últimas capas, porque ya el sitio está más cerca de agua dulce. Pero es interesante que vuelvo y repito, ¿no? que en cuanto a la alimentación, los alimentos venían de hábitats cercanos. Muy pocos organismos que ellos usaban para su sustento diario, esto no se encuentran aquí hoy día. Por ejemplo, las aves, ¿cuáles encontramos aquí? Perdiz de llano, chango, garzas, o sea, son las mismas especies. Sorridi María. Salió filmado, viene Maima. ¿Cuándo vemos la película? Sí, ¿cuándo te pago? ¿Cuándo está? Pues tú ya estás, mamerto. Yo sé, ¿por qué no vamos a verlo? ¿Dónde está Ana Carolina ahí? Va por allá adelante. Van para adelante, la mandé rápido para adelante. Hello. Hola, hola. Hola, hola. Sonrían que están saliendo en cinta. ¿Qué vas a hacer con esta película? Se las voy a vender. ¿Qué cosa?
Soque, mae. Está bien. Oye, ¿dónde llegaste a comer siempre ayer? Acabo de llegar para acá. No, no voy a ir a la casa. Estamos en el patio interno del Museo de la Villa de los Santos, donde hay una réplica de casas campesinas. ¿Mm?